porciones de Isaías. Capítulo 9, versículo 6. Y de allí vamos a brincarnos al capítulo 66, verso 9. Dos porciones isaíticas. 9, 6. Y de una vez acomodamos 66, verso 9. Gloria a Dios. ¿La tiene por allí? ¿Cuál tiene primero? ¿La del 9, 6? Bien, todos juntos, por favor, la leemos ambas. El verso 6 dice así, juntos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora Isaías capítulo 66, en el verso 9, juntos también lo leemos. Verso 9. ¿Juntos? Voy. Dice: yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo el Señor. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Amén. Siéntese, por favor. Siéntese, gloria a Dios. Titúlele, así como yo le he titulado al mensaje, nacidos no trayendo nada. Nacidos no trayendo nada. Muy bien, gloria al Señor. ¿Ha experimentado usted que ya llegó a la paternidad o maternidad si es mujer, pero en sí utilizando paternidad tanto al masculino como al femenino? Mi pregunta es, ¿qué alegría es un nacimiento? Yo no sé si usted que ha logrado llegar a esa condición, dije hace un momento, de paternidad. Usted, hombre o mujer, sintió mucha alegría cuando llegó un nacimiento que venía a formar parte de su familia, o no sintió alegría. A pesar del dolor, a pesar de los padecimientos. ¿Por qué? Porque el Señor estableció así. Con dolor darás a luz tus hijos. Entonces no podemos nosotros ponerle florecitas allí y decir, bueno, es que pues no es bueno recordar eso. No, yo le estoy recordando que si usted tuvo alegría cuando hubo un nacimiento allí en su familia, en su pareja, en su matrimonio. No me estoy refiriendo a ese nacimiento que comúnmente las personas ponen desde antes que empiece el mes de diciembre, allá a finales de noviembre, ya las gentes están poniendo ese nacimiento que le llaman ellos navideño. No. Para Dios es una abominación ese tipo de nacimientos. Es algo que Dios detesta,
que Dios aborrece, que Dios dice, no estoy de acuerdo en que los hogares sean adornados con esos nacimientos. Porque iniciando, aparte de blasfemia, lleva mentira. Jesucristo no nació un 25 de diciembre para llamarle Feliz Navidad, Santa Navidad, natalicio de Jesucristo, nacimiento del niño Dios. No. Usted que ha oído la palabra de Dios conforme a la sana doctrina, yo creo que se da cuenta que Jesucristo nació en el mes de septiembre. Lo voy a ayudar fácilmente a los que no lo han oído. Según el calendario gregoriano que utiliza el catolicismo, un calendario papal, un calendario procedente de Roma, cuando establecen ellos en el calendario que es el día de la purísima concepción que tuvo María. ¿No se acuerdan? 8 de diciembre. 8 de diciembre. Si ahí contamos los 9 meses de la gestación allí, del embarazo, y le agregamos los 10 días que son genéticamente hablando en el término original de una primigesta, una mujer que por primera vez es embarazada y tiene un hijo en su vientre para darlo a luz y manifestarlo a vivir en esta tierra. Contamos 8 de diciembre a 8 de enero, febrero, 8 de febrero, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 9 meses, más los 10 días de una primigesta en el término normal del embarazo. Mayormente en un embarazo perfecto, como fue el del Espíritu Santo en María. ¿Qué fecha le da? Con todos los 9 meses le da el mes de septiembre. 8 de diciembre, más los 10 días de una primigesta. ¿Cuándo nació Jesucristo? Aproximadamente 18 de septiembre. No encuadra entonces las tradiciones. Por eso el Señor siempre ha dicho que sus pueblos, que sus discípulos no andan conforme a tradiciones. Ellos no guardan mandamientos romanos, no guardan mandamientos de hombres. Ellos no andan así avicentándose cada año. ¿A dónde va Vicente? A donde va toda la gente, y lo que hace toda la gente lo hacen los Vicentes. Usted no es Vicente, usted no es Vicenta, usted es hija de Dios, usted varón es hijo de Dios. Así que de una manera lacónica, rapidita, sin ser el mensaje ese, le saco la cuenta realmente. Bien, ¿cómo se ponen a celebrar el nacimiento de Jesucristo en diciembre? Oiga, entonces María, si coincidió el 8 de diciembre, se aventó todo un año todavía al 8 de diciembre para el 25, más 17 días todavía. Un año con 17 días no puede tener así una primigesta, un embarazo de esa naturaleza, y creo que ninguna mujer. Bien, usted que es mujer entiende esto, que es mujer ya que tiene maternidad, entiende esto, se da cuenta y analice usted ese inicio del mensaje
que hemos tenido hoy. Bien, no participe de las abominaciones contra Dios, conserve su vida en santidad, conserve la perfección, conserve la justa delante de Dios y aprendamos cada día más de las cosas de Dios. Amén. Volvemos al primer asunto. Si trae contentamiento un nacimiento, yo le digo sí. Yo he llegado a la paternidad. Como varón he llegado a ser padre de familia y no he visto exactamente cuándo sale aquel hijo para ser manifestado en esta vida, no, pero sí me ha causado alegría en cada uno de todos mis hijas y mis hijos que engendré, que mi esposa los concibió y los dio a luz, y me han sido de mucha alegría. Me hace recordar Yelila ahorita, Yelila es mi hija, me hace recordar cuando ella nació, cómo inmediatamente el niña, bueno, fui y compré un mameluco color rojo y las ropita que tiene que llevar puesta la niña, porque resulta que nació y no traía nada de ropa. Absolutamente nada traía, nada. Entonces había que comprarle ropa interna y ropa externa también. Había que comprarle, y me acuerdo muy bien ese glorioso día que me llené de alegría una vez más, por tercera vez. Me llené de alegría, de contentamiento, de felicidad, y es que un nacimiento, hermanos amados, produce contentamiento, produce alegría, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo los que son ya padres de familia o madres de familia? Amén. Entonces, estamos en lo correcto, ¿verdad? Muy bien. Cuando vemos nosotros la palabra en las dos porciones que aquí separé, tomando la primera parte del versículo 6, dice, porque un niño nos, y en el original arameo y hebreo no aparece la palabra es, dice, porque un niño nos ha nacido. Un niño nos ha nacido, hijo nos es dado. Eso sí lo dice como está escrito en la versión de 1960, que es esta que tenemos aquí, la Reina Valera. Entonces, veamos nosotros cuánto gozo trajo a María, cuánta alegría le trajo, aún no nada más a María, al pueblo de Israel, que esperaban que se cumpliera la promesa de esta profecía, y cuando se dan cuenta que ha nacido en Belén un niño, ha nacido allí un niño de sexo masculino, digamos varón, o dicho de otra forma, hombre, y luego se cumple, hijo nos es dado. Grande alegría en el pueblo de Israel, grande alegría en los ángeles, en los pastores que andaban cuidando los rebaños también. Todo fue algarabía, gozo, contentamiento, felicidad, porque el cumplimiento de la palabra de Dios se había llevado a cabo, y este capítulo 9, versículo 6, es el cumplimiento del nacimiento de Jesucristo. Ayer era profecía todavía, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y hecho súbdito a la ley. Esa mujer fue María. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A Dios. Porque aún María le dio gloria a Dios. Bendice mi alma al Señor, porque se fijó en esa sierva de María.
Así que ella también le dio bendición o bendijo, dijo. Ahora, en el capítulo 66, verso 9 que leímos, Dios estaba hablando de una manera muy enfática y dijo, yo Dios, que hago dar a luz, que cumplo las mujeres, como dije allá a Eva, cuando dije a Eva en el huerto de Edén, yo, dice el Señor, que hago dar a luz, yo soy el que produzco el acto de que se dé a luz. Ahora, si yo soy el que produzco que se dé a luz, que la mujer dé a luz, pregunta el Señor, ¿no haré nacer yo? ¿No haré yo que se produzca un nacimiento? Claro que sí. Si se engendra, se concibe, entonces lo más probabilidad es que haya un hermoso nacimiento allí, en esa pareja, en esa familia, en ese hogar. Es lo más probable tras los otros actos. Entonces el Señor dice, yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Dios nunca quiere impedir el nacimiento. Dios no está de acuerdo en el aborto. Jamás dice la palabra que Dios ha estado de acuerdo en que se aborte. ¿No? Claro, si es una situación que se viene porque se viene, pues ya no hay lucha que hacer. Pero cuando se provoca el aborto, que es provocado con todo lujo de carácter, que la persona dice, yo no quiero esta criatura, yo no quiero este hijo, yo quiero abortarlo y a como de quiero tirarlo donde caiga. Pero Dios dice, yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Dios, yo que hago engendrar, o sea, yo permito que haya engendramiento, yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Dios también se agrada con el nacimiento de un nuevo ser en esta vida. Hombre o mujer, todos valemos igual delante de Dios, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es la imagen? La figura que Dios nos dio como hombre, como persona de sexo masculino, a la mujer como persona de sexo femenino. Dios así nos dio esa imagen, pero también nos hizo a su semejanza, al parecido que tenemos con Dios. Al parecido que tenemos con Dios. Porque también tenemos sentimiento para amar a Dios. También tenemos, hermano, las cualidades de Dios en cada uno de nosotros. Porque nosotros amamos también. ¿Por qué amamos? Porque Dios ama. Tenemos benevolencia porque Dios es benévolo. Y muchas cosas benignas. Entre ellas, la piedad. Dios sabe tener piedad. Y le dije el domingo pasado, que el acto de piedad más grande que existe es el que hizo Dios mismo. Dice, porque de tal manera amó Dios a la humanidad, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, sino que tenga vida eterna. Bien, entonces, Dios también efectúa o practica la piedad. Nos da testimonio 1 Timoteo 3:16, etc. y muchos actos de piedad más que la Biblia declara que hizo Dios manifestado en carne, y mucho más que hecho, siendo un Espíritu Santo y eterno el Señor. Alabanzas a su nombre. Viendo de esto, el primer libro de Samuel, usted va
a Primera de Samuel, y si no quiere ir, bueno, usted tome su nota para que en casita averigüe todo esto otra vez. El primer libro de Samuel es su primer capítulo, capítulo número 1, en su verso 4, voy a entresacar para no leer todo el capítulo, del 4 en adelante, dice así, para que veamos cómo Dios sigue manifestando su obra de piedad. Dios sigue, hermanos amados, exaltándose. Nos permite nacer, pero cuando nacimos, no, le titulé, no trayendo nada. Trajimos nada más el ser completo que somos nosotros, el cuerpo visible, el cual dio a luz a aquella mujer, y en ese cuerpo el alma que puso Dios, y también en ese cuerpo el espíritu de vida. Un ser completo nació en cada nacimiento, o nace en cada nacimiento. Pero aquí vamos a leer un relato a partir del versículo 4 en adelante, un asunto de una pareja, un matrimonio que formaban Ana y Elcana. Pero por otro lado, había otra esposa que tenía Elcana, que como vituperaba a Ana. ¿Por qué? Porque Ana no había tenido Dios piedad de ella, no había tenido compasión, misericordia, ternura, bondad, benignidad, lástima, y servía solamente a Ana de vergüenza, de ignominia a la otra mujer llamada Penina. Verso 4. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Dios no le había concedido tener hijos. Esa alegría no había llegado a ella, esa felicidad de tener un hijo no había llegado a ella. Verso 6. Y su rival, Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Dios no le había concedido tener hijos. Vuelve a repetirlo por segunda vez. Y dice, así hacía cada año cuando subía a la casa de Dios, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo, Elcana, no te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Qué podía contestarle Ana allí a Elcana? ¿Qué podía decirle? Bueno, sí me eres bien tú, pero esos 10 hijos, engéndrame los 10 hijos, quiero verlos, quiero conocerlos, quiero regocijarme teniéndolos, dándolos a luz. Le podía haber dicho a Ana eso a él, pero no está ella menospreciando a Elcana, simplemente ella lo escucha. Podría haberle dicho lo que le acabo de decir, pero ella sabe que eso. Continúa la palabra aquí diciendo hasta el verso 11 lo siguiente: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Dios, ella, Ana, con amargura de alma, oró a Dios y lloró abundantemente, e hizo un voto, diciendo: Dios, Señor de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva, o sea, a Ana,
un hijo varón, fue específica, yo lo dedicaré a Dios todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Oiga bien, ¿qué voto estaba haciendo Ana? Fue a ofrecer el sacrificio a Dios. Ella se llegó al templo y ella ahí estaba orando a Dios. Y siguen los textos diciendo que el sacerdote Elí se le acercó y le dijo: mujer, estás ebria. Mujer, te noto muy, no como las demás mujeres que están adorando ahorita. Y ella le contestó que era una mujer acongojada de espíritu, vituperada en el cuerpo y menospreciada, no por Elcana su marido, sino por Penina, la otra mujer que tenía Elcana. Bien, se sentía ella abatida, se sentía decaída y hizo ese voto, diciéndole al Señor: si te dignares mirar la afrenta que está recibiendo tu sierva, tu hija Ana, mira, Señor, si tú me sacas de esto, yo deseo tener un hijo y te lo pido que sea varón. Y mira, yo hago un compromiso contigo, yo lo voy, ¿a qué le dijo ella? A dedicar. Yo lo dedicaré a Dios todos los días que Dios le preste vida a ese hijo, y hago un voto de nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza. Lo voy a criar, te lo voy a entregar, y yo me comprometo a guiarlo con un voto de nazareato, no de nazarenato, no, de nazareato nada más. O sea, que iba a ser dedicado al Señor, consagrado a Dios, y que Ana se comprometía en espíritu, alma y cuerpo a cumplir con ese pacto. ¿Y qué vemos entonces, hermano, en el verso 19 en adelante? Mire usted, dice: y levantándose de mañana, adoraron delante de Dios, y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó, ya sabe, cortalmente, se llegó a Ana su mujer, y Dios se acordó de ella, de Ana. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo. Y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Dios. Y entonces, hermano, dice: después subió el varón Elcana con toda su familia, la familia que tenía con Penina, dice, para ofrecer a Dios el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, pero ya ella había hecho el voto, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Dios y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Dios su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Dios en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, el sacerdote, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Dios. Por este niño oraba, y Dios me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Dios todos los días que viva,
será de Dios, y adoró Ana allí a Dios. Ven cómo Dios, cómo el Señor se compadece. Aquí lo vemos ejerciendo un acto, una obra de piedad. En la condición que estaba Ana, abatida, como le dije hace un momento, angustiada, menospreciada. ¿Cuántas cosas no le gritaría la tremenda señora Penina? Machorra, ni para parir sirves. ¡Qué tremendo! ¡Qué situación tan tremendo! Ha de ser para una mujer, una figura femenina, ha de ser esto. Así que usted regocíjese con los hijos que tiene. Aleluya. Sepa que son el fruto de su vientre. Además se regocijó casi con 2 docenas. Casi con 2 docenas. Pero con 2 equipos de fútbol sí lo logró. 11 y 11. Usted regocíjese con sus hijos. Regocíjese. Ame el fruto de su vientre, porque bendito es el fruto de tu vientre, dice la palabra del Señor. No es maldición, es bendición. Para decir bendito es que es bendición. Sí que se tiene que regocijarse y tiene que buscar la manera de conllevarlos a Dios, para que Dios los reciba como recibió al hijo de Ana, Samuel. ¿Y qué vino a ser de Samuel? Un gran profeta de Dios. El gran profeta que su palabra favorita era a Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y el siguiente día, la siguiente ocasión, otra vez Dios nos sigue ayudando. ¿Por qué? Porque Dios es piadoso. Dios tiene piedad y Dios es el molde que debemos de aprender nosotros para ejercer la piedad. Volviendo a hablar sobre la piedad, ahora voy con ustedes a la 1 Timoteo 4. Usted apunta y si puede también acompañarme a la palabra, pues no lo puedo esperar mucho tiempo porque tengo que ganarle yo el reloj. 1 Timoteo 4, del 6 al 9. Dice el verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Le dice San Pablo a Timoteo: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. ¿Se fija? Ejercítate para la piedad. Y luego le pone como ejemplo la función o la acción que hace un atleta del gimnasio o un atleta de otra naturaleza, como un atleta pedestre, carrera a pie, que corre en el pie, o también presenta también a un luchador. Pudiera presentar muchas facetas como testimonio de tantos deportes. Pero en cualquier ramo del deporte, aquel que está en esa área del deporte tiene que someterse a unas reglas básicas de sus entrenamientos para lograr lo que él quiere. Un centro delantero de fútbol, por ejemplo, tiene que saber cómo merodear el área del enemigo. Sí, tiene que saber cómo merodear el área del enemigo. Tiene que saber cabecear. Tiene que saber brincar. Y sobre todo cuando hay defensas muy grandulones. Él tiene que saber cómo les va a ganar el balón por lo alto para meter el gol y regocijarse.
Entonces todo tiene sus reglas, todo tiene una línea a seguir y todo eso se le llama una disciplina. Una disciplina. Al gimnasio, por ejemplo, allí, como se dice, no van nada más por ir, no. Te inscribes, te aceptan, entras ahí para participar y no vas a poner tú tus reglas, no. Vas a someterte a las reglas establecidas que están escrituralmente allí dichas ya. Este es el reglamento, estas son las reglas. Aquí no va a venir a hacer lo que quiera el gimnasio, aquí va a hacer lo que le va a estar diciendo su entrenador, o dicho de otra forma, su manager, su maestro, su doctrinador, el que le va a enseñar todo esto. Usted tiene que hacerlo y someterse voluntariamente, con contentamiento, con regocijo, para que logre el objetivo. Y si no, no lo va a lograr. No lo va a lograr. Ana se sometió al deseo que ella tenía. Pero ella se sometió bajo las reglas de Dios. La prueba está que no llegó al templo hasta que fuera destetado. Bien, pero ella gozaba de alegría, aunque sabía que ese hijo lo iba a entregar al sacerdocio del sacerdote Elí para que él creciera Samuel. Ella tendría la opción de ir a verlo, pero ya destetado, ya allí en el templo con Elí se iba a encargar de estarlo doctrinando. Elí iba a ser su manager, iba a ser su entrenador, iba a ser su maestro, iba a ser su nodriza. Él lo iba a estar guiando y cuidando para que llegara a ser lo que Dios quería que fuera Samuel, un profeta de Dios. Cuando nació Juan el Bautista, la Biblia dice que la gente decía: ¿quién pues será este niño? ¿Qué va a ser de grande cuando él crezca? Uno decía: va a ser un profeta. No, va a ser un precursor del camino de Dios. Y así decían. Le preguntaron a su papá, Zacarías. Él dijo: yo no puedo hablar porque estaba mudo. Así se había quedado por un poco incrédulo, que no creyó a la orden de Dios, que aún siendo viejos, él y su esposa Elizabeth iban a tener relaciones, iba a concebir Elizabeth. Se rió y entonces Dios le mandó un ángel y le dijo: vas a quedar mudo hasta que nazca el hijo. ¿Cómo se va a llamar? ¿Qué será de este niño? ¿Qué quieres que sea? Yo creo que ningún padre, ninguna madre, cuando se regocijó con aquel hijo de su vientre, la mamá, cuando se regocijó el papá, aunque comenzaron los gastos ahí con ese niño, ándale, desde el principio, con ropita, porque no nació sin nada, más el cuerpecito masculino o el cuerpecito femenino, nada más. No salió más del interior de la mamá. Bueno, pero él se empezó a gastar, el papá empezó a gastar, empezó ya con la crianza de esa criatura. Y entonces, hermanos, fue lo que vimos en este caso de Ana. Pero todo padre y toda madre siempre anhelamos que sean nuestros hijos los mejores hijos. Dígame o no dígame. No anhelamos que haya nacido un futuro contrabandista. No anhelamos que haya nacido un futuro secuestrador. No anhelamos que aquella niña que nació vaya a ser una prostituta. No anhelamos eso. No, lejos sea. Anhelamos siempre. Y como cristianos, como gente que conocemos los planes de Dios, anhelamos que sea mi hijo un gran cristiano. Hemos dicho de Juan Carlos, con esa voz sonora que tiene, oiga, un gran pastor, me hace recordar a un pastor de la iglesia apostólica, el hermano Abel Zamora Velázquez. Haga de cuenta si con esa voz, cuando lo tuvimos de maestro en el Italia.
Oh, hermanos amados, haga de cuenta. ¿O poco creen que no le gustaría a su progenitora, a su mamá, no le gustaría que llegara a ser un gran cristiano y luego forjarse como un gran ministro de Dios? Pónganse de pie, hermanos. Hermanos, pónganse de pie. Ay. Gloria a Dios. ¿Cómo ve? Ya están los hermanos todos por ahí. Todos por ahí. Sí. Ahí está. Es el gozo de una mamá. Por el gozo de haberlo visto nacer y saber que es su hijo, que es un retoño de esa mamá. Oiga, ¿cuánto no se siente feliz? Que mi hija, sea primeramente es que todo, una gran cristiana, una gran sierva de Dios, que se bautice en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, que el Señor escriba su nombre en el libro de la vida. Y Dios le conceda ayudarla para que ella permanezca en el temor de Dios, sea hijo, sea hija, y verlos realizados en Cristo, aunque tengan algún arte, algún oficio, alguna profesión. Pero en Cristo es la primera profesión, es la mejor profesión. Habiendo hecho testimonio de nuestra profesión, dijo Pablo a Timoteo, como cristianos. ¡Qué bonita profesión! Cristiano. Cristiano. Oiga, qué bonito. Aquel se llama cristiano, pero pues, ¿qué tiene de cristiano? ¿Nomás el número 7 en su camiseta o qué? No, qué bonito, un verdadero cristiano. Dije, no obstante el arte, el oficio, la profesión que él quiera, pero que sea cristiano delante de Dios. Entonces veamos cómo el Señor siempre está ofreciéndonos a nosotros el testimonio de la piedad. Que nosotros nos ejercitemos en la piedad. Que el ejercicio corporal tiene un poquito de provecho para la salud física, pero no como para andar presumiendo ahí su cuerpazo de gimnasio. No, lejos sea eso. Si usted lo hace por salud, pero no para andar ahí con esas situaciones de vanidosa o de vanidosa. No, el ejercicio espiritual de la piedad en Cristo, de la piedad en Dios, es bien importante en la vida cristiana. Y es algo que no lo va uno a adquirir de la noche a la mañana. Tiene uno que ejercitarlo. Ya lo he dicho y lo vuelvo a decir. Ejercitarlo. Tiene uno que ejercitarse. Empezar a vivir siendo piadoso, siendo un pío delante de Dios, no un impío que sirve a Satanás. No alguien que vive en impiedad, no, alguien que viva en piedad de Dios, que valore la piedad que Dios ha tenido para con él, esa obra de piedad que Dios hizo tomando ese cuerpo humano y lo realizó en la cruz, en el Calvario. Dios, hermano, quiere. Ahora, la primera carta a los Corintios, camino de 1 Timoteo 4, del 6 al 9, y me voy a ver al atleta. Primero a los Corintios 9, vamos a ver al atleta. Al atleta, verso 24 al 27. Dice, no sabéis, no te das cuenta, no te das por enterado, que los que corren en el estadio, carrera pedestre, los que corren en el estadio, todos a la verdad corren. O sea, todos los que se han inscrito acuden a la presentación de su carrera, porque llevan la mentalidad de ganar un trofeo, de ser galardonados. Dice, todos a la verdad, o todos de cierto corren. Todos inician ahí corriendo en su carril.
Ahí en su carril, ahí cada uno en su carril, en su carril, en su carril. Todos listos ahí para empezar ahí a correr. Todos. Pero ¿acaso porque se inscribieron, porque fueron al gimnasio, porque entrenaron, todos van a ganar un premio? Es una cosa en el mundo, es una cosa en esta vida cotidiana. Dice, todos a la verdad corren, pero, ahí está el pero, uno solo se lleva el premio. Y como es el que se lleva el premio, nos dice a mí, a usted, a fulano, a sutano, a mecano, a cada uno de los que estamos aquí, por separado, uno por uno, nos dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Ese uno de usted tiene que decir, quiero ser yo el que llegue al final de la carrera. Y el otro tiene que decir, ese quiere ser yo. Y si todos estamos con el yo, todos vamos a llegar, porque el Señor no nos dejará, no nos desamparará. El Señor nos dará fortaleza, nos dará fuerza, nos dará el poder del Espíritu Santo para que terminemos la carrera con gozo, como San Pablo la terminó un día. He acabado la carrera. He acabado la carrera, Timoteo. He guardado la fe. ¿Sabes qué me está esperando? A mí y a todos los que esperan la segunda venida de Jesucristo. A todos. Aquí en Cristo, Dios no quiere que nadie perdamos. Quiere que todos ganemos. Por eso dice, corred de tal manera como el que ganó en la carrera pedestre del estadio. Así hay que correr. Derecho en su carril, derecho en su carril, en su carril, en su carril, en su carril. Ahí, no se mañoso con el vecino, con el otro, no. Derecho, derecho, caminando hasta llegar a la meta. Gloria a Dios. En el mundo, para ganar una corona corruptible, verso 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, los atletas del mundo, a la verdad o desierto, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Así que Pablo determinó, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no como al aventón, no como al jalón, no, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, vocero para otros, mensajero para otros, yo mismo venga a ser eliminado o dicho reprobado. Este cuerpo tenemos que ponerlo a las órdenes de Dios. Así como en la vida natural, el atleta tiene su manager, tiene su entrenador, y él llega en cuerpo, alma y espíritu y se entrega a su entrenador. Sea en el gimnasio para ser un cuerpo musculoso, etc. Pero entendemos esto del verso 24 al 27. Ellos, un trofeo que no les va a durar por toda la eternidad. Un título, un diploma que no les va a durar mucho tiempo. Arranca el del gimnasio, aquel Mr. Jalisco, aquel señorita Miss Universo, se van a deformar. El Mr. Jalisco, aquel atleta que logró ser el señor Jalisco en pesas y en eso, al rato va a dejar de hacer aquello, y los bíceps que se le miraban, los tríceps que se le miraban, van a ser puras lonjas en la panza. La pura panzota se le va a ver toda ahí. ¿Y dónde están los bíceps? ¿Dónde están aquellos músculos que se les sacaron los músculos? ¿Dónde están? Es que era una corona corruptible, era una corona temporal, era un trofeo, un reconocimiento superfluo,
En Cristo, fíjese bien, si seguimos la línea de nuestro Maestro, Jesucristo el Señor, el que dijo, ustedes me llaman Maestro y me llaman Señor, y dicen bien porque lo soy. Yo les estoy instruyendo en la sana doctrina, dijo el Señor, y esta doctrina la tienen que predicar apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros, tienen que predicarla, pero siempre edificando en la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo, gloria a Dios. Jesucristo, gloria a Dios. Jesucristo el Señor, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo, el nombre del Señor, hermanos amados. Ellos, para recibir una corona corruptible. Ahorita ven, muy atlético aquel ganador. Ahorita lo ven, fotos y fotos y fotos. En los periódicos aparece allí. Y al rato, ¿cómo lo van a ver? Como le acabo de decir, todo deformado ya muy cuero, pero que le cuelga. Muy cuero aquel hombre, muy cuero aquella mujer, pero que le cuelga nada más. Ya los cueros aquí. ¿Dónde están los bíceps? ¿Dónde están los tríceps? Puro cuero que cuelga. Pero en Cristo, desde la adolescencia hasta la vejez. Aleluya. Hermano, dice que permanecemos, dijo el salmista, que permanecemos dando fruto. En Cristo dice que permanecemos dando fruto. Joven, adolescente, muchacho, muchacha, viejos también, hermano, miren, todavía podemos seguir dando fruto. No importa que el físico se haya deteriorado, dice la palabra, si nuestro hombre exterior, el de afuera, se va desgastando, se va aniquilando, se va acabando, el de adentro, en Cristo, cada día se siente más verde en el Señor, se siente nutrido en el Señor, se siente gozoso en el Señor. En el Señor, que se viene, hermanos. Y usted y yo, ¿cómo venimos? Dijimos al Señor. Digo, cuando nacimos a esta vida, venimos, dice la palabra, que venimos sin nada. ¿Cuánta gente se ejercita para las riquezas? ¿Cuánta gente se ejercita para tener tesoros guardados? Cuentas grandes bancarias. El cristiano tiene que ser cuidadoso en eso. Abraham fue riquísimo, tuvo mucho dinero, muchos bienes, muchos criados. Dios siempre lo conservó, porque Abraham se conservó en la fe en Dios, Padre de multitudes. Job también fue riquísimo, aun sin embargo, Job sí fue probado, pero él nunca desistió de Dios, siempre permaneció en Dios, aunque en esa prueba perdió todos sus hijos, todos sus bienes, todas sus tierras, todo su ganado, todos los animales que tenía, todo lo perdió y quedó enfermo con una sarna maligna. Pero él nunca rehusó de Dios. Y Dios lo coronó. Después del tiempo en que estuvo enfermo, esa sarna, el Señor lo recuperó y le dio lo doble de todo lo que tenía. Aún contra las luchas que tuvo con su mujer, o sea, con su esposa, que lo maldecía, que lo bendecía, que le decía, ya muérete, ya me tienes harta, ya, mejor muérete, viejo sarnoso. Él decía, mujer, tú hablas como la mujer más tonta, como la mujer más torpe, la mujer más malagradecida con Dios. ¿Acaso no vamos a recibir lo que Dios
permite que llegue a nosotros como prueba o como lucha. Hermanos, por eso permanecemos en el Señor. Por eso permanecemos en el Señor. Mire, el libro de Job, hablando de Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Santo es Dios. Mire usted, Job 1, el verso 20 y 21. Esther y luego Job 1, ¿verdad? Voy a decirle todo lo que tenía Job en el verso 2 y el verso 3. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Pero mire el verso 20 y 21. Fíjese bien, todo eso se lo acabó Satanás, no Dios, Satanás dice la palabra. Todo ello se lo aniquiló el mismo diablo, enojado porque él servía a Dios. Era piadoso, caritativo como Cornelio, amoroso, de buen testimonio. Dice que era hasta perfecto este hombre. Pero ve el verso 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Así la condición que estaba. Él adoró a Dios. Adoró a Dios. A pesar de esa alma maligna, a pesar de todo que se lo aniquiló Satanás, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Dios dio, y Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Oiga, era para desesperarse. Era una situación aún para juzgar a Dios. Oh, decir, ¿dónde está la piedad de Dios? ¿Dónde está la misericordia de Dios? ¿Dónde está el amor que Dios dice tener por mí? Pero ¿cómo no se dan cuenta que Dios lo estaba presumiendo, diciendo al mismo Satanás: no has considerado a mi siervo Job, varón recto, temeroso de Dios, apartado de lo malo y perfecto? Eso hizo que Satanás se llenara de furor y dijo: pues te sirve porque lo tienes rodeado de bienes y de salud. Pero déjame, permíteme que yo trate con él y vas a ver cómo blasfema de ti. Cosa que nunca hizo Job, porque Job aprendió a valorar la piedad de Dios. Aleluya. Él sabía que Dios es poderoso para levantarlo de esa condición. Y él sabía. Por eso cuando aquellos 3 amigos de él llegaron a provocarlo a ira, él les dijo que él estaba contento con la voluntad de Dios, que si Dios había permitido a Satanás que lo zarandeara de esa forma, Jesucristo le dijo a sus discípulos varias veces: Satanás me lo está pidiendo para zarandearnos como al trigo. Es lo que quiere Satanás como un cristiano. Por eso es importante la piedad, que nos ejercitemos en la piedad, que hagamos todas las cosas como Dios manda. Y le repito,
La piedad no es de la noche a la mañana. Usted tiene que empezar, si no lo habíamos hecho, a ejercitarse en la piedad, tanto espiritual como físicamente hablando. Job no dijo, Dios es malo conmigo, Dios me ha menospreciado. No, Dios solamente permitió una tremenda prueba del diablo contra Job, y Job permaneció fiel a Dios, firme al Señor, y Dios lo levantó. Dice la palabra que le dio lo doble de todo lo que tenía, de todo. Qué bonito, qué maravilloso y qué precioso. Mire, en Eclesiastés, Salomón dijo unas palabras semejantes. Capítulo 5, verso 10 al 15. ¿Y quién era Salomón? Un rey en Israel. Verso 10 al 15, por favor, oiga bien con atención. Dijo Salomón, escribiendo antes de caer en la insensatez. Salomón, dice cómo está bien su sabiduría, porque Salomón se desvió después. Dice: el que ama el dinero, tiene amor al dinero. Pensará usted, ¿entonces qué quiere que haga con el dinero? ¿Quiere que lo despilfarre como volantes? ¿Que lo aviente al garete? No. Dios no estuvo de acuerdo con el hijo pródigo por cuando despilfarró el dinero de su padre. No, Dios no está de acuerdo en los despilfarros. El dinero Dios nos los da. Porque el dinero, dijo mismo Salomón, responde a todo. Cuando nació nuestro hijo, hermano, se tuvo que invertir dinero ya para la manutención de ese hijo. Y así sucesivamente, con todo lo que requiere un nuevo miembro de la familia que ha nacido. Ya. Viene otro hijo, aumenta el número de la familia. Aumentan los gastos. ¿Qué se necesita? El dinero. Pero la Biblia no está reprobando el tener dinero, no está reprobando el ser rico, no está reprobando el ser riquísimo, tener abundancia de bienes. No. Lo que Dios está reprobando y nos lo manda a nosotros como un testimonio para que no nos vayamos a desviar. Que siempre reconozcamos que si algo tenemos, bueno, mientras es en la línea de Dios, gloria al Señor. Cuando no es en la línea de Dios, no es gloria a Dios, es una maldición aquello que se tiene. ¿Usted cree que un contrabandista está bendecido por Dios? Una gente, como dijimos, que levanta a otro para sacar negocio de él. ¿Es por Dios eso? No. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También esta es vanidad. 11. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sin verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, el mal doloroso que viene. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. De todo aquello que tuvo el viejo,
Nada les queda cuando se muere el viejo, nada les queda. Llega la sopilotiza y abarca con todo. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Cuando yo medito en esto, me quedo pensando. Nada más falta que cuando ya muere alguien, lo pongan en el féretro y en el estuche, encuerado, desnudo. Para que se cumpla esto, que así como salió desnudo, así desnudo, lo ponen al estuche mortuario para llevarlo así desnudo. Pero cuando lo creman, si lo llevan desnudo al horno. Lo llevan desnudo al horno. Nomás en la caja no, porque va a haber familiares o personas que van a ir a verlo allí y no van a permitir que lo vean desnudo. Por eso le ponen ahí su camisita, un pantaloncito, para que se vea cuando menos, a lo mejor va sin ropa interior, pero cuando menos por fuera que se vea que lleva una camisita, un pantaloncito. Pero en sí, ¿acaso le echan ahí? ¿Ve usted los trailers que lleguen ahí al sepulcro, llenos los trailers con todos los bienes que tuvo ese hombre? Que el banco le entrega todas las cuentas bancarias que tenéis, todos los recursos económicos. Ya llega el banco, el Banamex, el Bancomer, etc. También a depositar allí en la tumba todo lo que fue de aquel hombre que tuvo ahorrado. No, hermanos, no. ¿Qué hacen con ello? El gran porcentaje de veces los bancos se quedan con aquello porque le ponen muchas trabas para poder regresárselo a los familiares. Si se logra que se lo regresen, pero ¿cómo se le batalla? ¿Cuántos juicios hay que hacer de aquellos dineros que están allá? Entonces, ¿de qué les sirvió haber almacenado, haber guardado, haberse reservado? Ahora no lleguemos a la muerte, esperemos el momento de la marca de la bestia, donde el dinero va a ser digitalizado. Y una cosa quiero decirle, ya la presidenta del país, México, ya firmó el concordato, bendito sea Dios, ya de que a partir del año que viene empiece ya a digitalizarse el dinero, el peso mexicano. Ya. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo? ¿Que cuánta gente va a tener que aventar los dineros? Ya. ¿Por qué? Porque no van a tener valor físico. Ahora el valor va a ser digital. ¿Qué le huele a usted a eso? Nadie podrá comprar ni vender, sino el que tenga la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente. No es para que usted se escandalice, es para que sepa administrar los dineros. Lo que es de Dios a Dios, lo que es de César a César, lo que es a los impuestos, cada cosa en su propio lugar que pertenece. Ya está la situación tremenda. Entonces se me ocurrió hablar, me puso el Señor que le dijera lo que ya esa Claudia ya firmó el convenio ese para el peso, llevarlo a digitalización. Así que, hermano, hagamos el esfuerzo de agradar a Dios. Como salió del vientre de su madre, desnudas y vuelve. ¿Verdad que no llegan los trajes a depositar lo que hay de aquella persona? Hubo un hombre en una de las dinastías familiares de la tierra llamados los Rockefeller, los Illuminati también, pero los Rockefeller no ahorita. Y ese miembro de la familia de los Rockefeller murió, un hombre multimillonario.
murió en un tiempo atrasito. ¿Y sabe qué se dijo? ¿Qué se decía la gente? ¿Qué se preguntaba de ese millonario? Todos acudían y decían, oye, ¿cuánto se llevó el Rockefeller? Llegó don José, hermana Margarita llegó. Lo que me había comentado llegó. Sí, no le puedo bendiga. Llegó. Y entonces se preguntaban, oye, Rockefeller, ¿cuánto se llevó? Preguntaban, y la respuesta siempre era, ¿cuánto se llevó de ser multimillonario cuando murió? Mala camisita y el pantaloncito que le pusieron para verlo en la caja. No más falta que ya no les pongan nada también, para que así como salió, así se vuelva a la tierra. Así que ya es una ventaja moral, de que le pongan a uno una camisita para que lo vean de menos ahí por la rendija del jamoncito ahí. Cuando yo me muera, vienen a verme, ahí el cajoncito ahí, por ahí, y me voy. Y me miran así. A ver, ¿cuál camiseta de pone? ¿Cuál? Bueno. O a lo mejor nada más les ponen esta de arriba, y la de arriba de abajo nada. Qué tremendo. Entonces, ¿cuánto se llevó Rockefeller? Nada. Otro dice, ¿qué dejó? Oye, ¿qué dejó? Porque queremos ir al reparto, ¿qué dejó? Todo lo dejó. No se llevó nada a Rockefeller. Ese miembro de la familia de los Rockefeller, riquísimos, millonarísimos, no dejó nada, hermanos. ¿Por qué? Porque no son dignos. No son dignos de echarles todo lo que tienen allá. Y es tan capaz que si se los echaran, los sepultureros abren la sepultura para sacar todo aquello. Así que, por todos lados, hermano, ya no son dignos de llevarse nada. ¿De qué sirvió entonces? Como aquel joven rico que agrandó sus almacenes, hizo más grandes sus graneros y se dio vuelo a la vida, vuelo a la hilacha de vida, y murió, y en el infierno estaba lamentando. El dinero es para administrarlo, bien administrado. Estamos impuestos a gastar más de lo que recibimos, de lo que entra. Y ahí están los males para nosotros, que gastamos más de lo que ganamos y entonces de repente no podemos con el paquete. No podemos. ¿Por qué? Porque estamos malgastando. No hay que ser tacaño, mezquino tampoco. No, hay que saber administrar cada bendición económica que Dios nos da. Administrarla. Todo en su lugar. Esto es para la luz, esto es para el teléfono, esto es lo de Dios, esto es lo de los impuestos, esto es todo. Es una tarea que hay que estar haciendo, hermanos amados. Así que, ¿usted cree que sí es cierto que cuando se muere no se lleva nada? Pues el que ama el dinero, no es el que tiene dinero para administrarlo. Si tiene dinero y lo sabe administrar como debe de serlo, de acuerdo a la palabra de Dios, gloria al Señor. Dios le va a dar más. Dios lo va a bendecir porque sabe administrar. Voy a terminar en la 1 Timoteo 6. Así que usted, hermano, sepa administrar cada cosa para cada cosa. Sepa administrar, porque una virtud de la piedad es no arrepentirse de haber hecho un bien. Por ejemplo, si usted le da a alguien, algún limosnero, alguien o X, usted utiliza un dinero para ayudar a alguien, y al momento o despuesito le pesa haberle ayudado,
¿sabe qué? Cuello se está poniendo sobre usted, porque no lo hizo con piedad de corazón. Sí tuvo piedad porque ayudó, pero si no lo hizo de corazón, tristemente. Así que ahí tenemos que ver, porque si dio, y luego, ay, pero ¿por qué lo di? Ay, híjole, ay, no me lo podrá devolver, ay, No. Dicen por ahí, lo dado, dado, y lo reempujado, reempujado. Primera Timoteo 6, del 6 al 8. Eso tenemos que tener mucho cuidado, porque si se da con pesar, como dijo Pablo, no con tristeza, no, denlo porque tiene piedad, porque es misericordioso, porque es benévolo. Bien, entonces del 6 al 8 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar cuando nos vayamos de este mundo. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ya ahí en el verso 9 vuelve a hablar de los que quieren enriquecerse, como habló Salomón. Así que, hermano, no nos vaya a pasar como a Rockefeller, que en cuanto murió todos los familiares andaban queriendo, a ver qué me va a tocar del tío, a ver qué me va a tocar de mi padrino, a ver qué me va a tocar de mi abuelo, a ver, ¿qué? Oye, ¿cuánto se llevó? ¿Cuánto se llevó? ¿Qué dejó? Todo. Así, hermano, es la piedad. La piedad tiene que ser practicada, tiene que ser ejercitada, y esta es una de las cosas fundamentales que le empecé a predicar el domingo. El domingo le prediqué la número 1, vivir en piedad. Hoy, la segunda cosa, no enamorarse del dinero, no, sí, administrarlo para las necesidades y solvencias que se requieren. Y le titulé, nacidos no trayendo nada. Vaya el dicho vulgar, ni calzones traíamos, ni ropa interior traíamos. Hasta que la papá me compró y ya le trajo a mamá, mira, y te traje para mi niño, para mi niña, ¿viste? Ya empezamos de ahí. Fue creciendo, le fuimos comprando y comprando y comprando y comprando, y ahí vamos todavía. Hermanos, Dios los bendiga mucho, Dios los guarde. La hermana María Luisa se tuvo que ir porque, les voy a avisar, falleció una cuñada de ella. No sé de por qué lado, si por el lado de... Pero yo creo que sí tiene que ser el lado de la presentación, pues es cuñada, sí, claro que sí. Entonces me dijo que si la podíamos dejar sería a las puras 7. Bueno, llegó pues, un poquito antes, lo estaba viendo, llegó y son las 7. Vamos orando, hermano. Pero no hasta que baje el poder de Dios. No, vamos orando. Porque si oramos hasta que baje el poder de Dios, ya los veo cansaditos, ya los veo agotaditos, ya los veo como que ya tienen ganas de ir a casita. Entonces vamos a batallar mucho para que baje el poder de Dios. Vamos a orar para despedirnos de este lugar, ir en paz a casita, prepararnos para mañana, ver la tercera cosa fundamental que tenemos que hacer para tener siempre contentamiento en Dios, practicando la piedad. Oramos a Dios. Incline su rostro como que ve el suelo. Padre amado,